Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de petróleo. Vamos a hablar del trasfondo del caso de hidrocarburos y de la conexión de Zapatero con Venezuela, que da para mucho. Resulta que el señor Zapatero, como bien sabéis, ha sido imputado por la Audiencia Nacional hace pocos días, el día 20, por distintos delitos, tráfico de influencias, lavado de dinero, bueno, un montón de cosas que supone una trama de corrupción gigantesca. De los 53 millones del rescate de Prosultra son solo la punta del iceberg. Y hoy os voy a explicar lo que le he llamado pozos de ambición. No sé si habréis visto la película del petrolero que se hace rico cavando pozos de petróleo. Y lo he titulado así porque no sé si sabréis que Venezuela es el país con más reservas de petróleo del planeta. Eso explica muchas cosas. Pero vamos a empezar. Lo primero es esto. El día Objective, el día 23, Nicolás Maduro usó una red de colaboradores internacionales para sortear las sanciones petroleras de Estados Unidos desde hace bastantes años. Aquí tenéis el titular, un poco más arriba, que indica: Maduro entregó 250 millones de petróleo a un accionista de Prosultra vinculado a Zapatero. O sea que ya están empezando a aparecer millones que fueron a parar a España, a Zapatero. Y os lo leo. El expresidente de Venezuela se valió de un sistema contable externo a la empresa estatal PDVSA, que es la empresa pública de petróleo de Venezuela, manejado por militares con antecedentes penales. Solo en el primer trimestre de 2021 consiguieron exportar 45 millones de barriles por un valor aproximado de 2.200 millones de euros, solo en un trimestre del año 2021, y esto lo llevan haciendo desde 2015 hasta enero de 2026, es decir, hasta el día que pillaron que Trump fue a buscar a Maduro a Venezuela, que ese día se le hundió la vida a muchos corruptos, pero no solo de Venezuela, sino de todo el planeta. A la Internacional Socialista, o también llamada la Internacional Narcosocialista, ¿no? Entre los beneficiarios se encontrarían Camilo Ibrahim y Felipe Vaca. El primero es un antiguo accionista de Prosultra, Osona Prosultra, y el segundo un empresario vinculado a la trama societaria por la que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero. Este seguro que también os suena. El régimen chavista les habría entregado 6 millones de barriles valorados en más de 250 millones de euros para colocarlos en China. Deciros que he estado investigando y en un petrolero grande, no en el más grande, pero en el que utilizaban estos elementos, caben 2 millones de barriles. Teniendo en cuenta que aquí indica que valen más de 250 millones de euros los 6 millones de barriles, y que por cada petrolero se llevan como mínimo 2 millones de euros o de dólares, lo que queráis, de comisión, pues tenéis un resultado de 256 millones de euros estafados y de corrupción. ¿Vale? Esto era para colocarlo en China. Entre los operadores que habrían facilitado el comercio extraoficial de petróleo de PDVSA se encontrarían sociedades de Singapur, Grecia, Isla Mauricio, Estados Unidos y China. Como veis, van apareciendo cada vez más países. Generalmente son paraísos fiscales o países donde simplemente esconden el dinero, aunque no sean paraísos fiscales. Las entregas de crudo estaban controladas por el coronel José Antonio Pérez Suárez, entonces vicepresidente de Comercio y suministro de calidad de la petrolera estatal. Como bien sabéis, los militares en la narcodictadura bolivariana son muy importantes, ocupan la mayor parte de los altos puestos del Estado y están conectados evidentemente con el cártel de los soles, con lo cual la conexión entre Estado, corrupción, narcotráfico y todo lo demás pues es directa. Lo interesante es saber si esa conexión se da con España, ¿no? Con el gobierno de Pedro Sánchez a través de Zapatero, y evidentemente que se da. Aquí hay más pruebas de ello. Entonces, esto no sale, o si sale, saldrán las piezas separadas, pero no sale en la imputación de Zapatero. O sea que estos son primicias. Las firmas favorecidas debían pagar un sobreprecio de casi 2 millones de euros por cada buque. Avanzó el digital primer informe en abril de 2021. Esto lo acabo de explicar ahora. Por cada barquito 2 millones de euros de mordida. La mordida debía entrarse en efectivo y contaba con la aprobación de Maduro, que se beneficiaba directamente de esas operaciones. El expresidente venezolano fue capturado el pasado enero por la administración Trump, acusado de esquilmar a PDVSA, narcotráfico y narcoterrorismo, que como veis está saliendo todo aquí. Entre los favorecidos, aparte de matar de hambre a su país y a los venezolanos, hacer que 8 millones de venezolanos huyan de Venezuela, hundir un país que es rico, que debería ser rico, pero está hundido completamente, como acostumbra hacer el socialismo,
y perseguir e incluso asesinar a los opositores políticos, ¿no? Como bien sabéis, torturar, perseguir y asesinar a los opositores políticos. Entre los favorecidos por esta triquiñuela se encontraría Álvaro Pulido, socio de la SAP, presunto testaferro de Maduro, deportado la semana pasada a Estados Unidos, donde se le acusa de blanqueo de dinero. ¿Y quién diréis? ¿Quién es Alex Saab? Bueno, antes de explicaros quién es Alex Saab, os acabo de leer esto de aquí abajo porque es interesante. Porque aquí aparece por fin Zapatero. Zapatero y el petróleo venezolano. Buena parte de estas cuotas de petróleo habían favorecido a corporaciones chinas como Kunlun Holding, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, por hacer negocios en Irán. Lo que hacían era saltarse las limitaciones que había, las sanciones contra Venezuela para vender el petróleo a China, a Irán o a los países que quisieran de manera ilegal. Y así pues no podían vender el petróleo que de otra manera no hubieran podido vender, ¿no? El problema es que había corrupción ahí. No era solo un tema de sanciones de Estados Unidos, era un tema de corrupción. El gigante asiático es uno de los principales importadores de crudo venezolano. El régimen chavista también entregó una cuota significativa a través de intermediarios a Camilo Ibrahim, a pesar de su nula trayectoria en la industria. Según primer informe, unos 6 millones de barriles, con un valor de mercado superior a los 250 millones de euros. Que es la misma cantidad que os acabo de comentar antes, porque es lo mismo. Ibrahim, uno de los socios iniciales de Plus Ultra, mantenía una alianza con el empresario de origen peruano Felipe Vaca para manejar los flujos de caja de la comercialización del crudo venezolano a través de Blue Cap, con sede en Islas Mauricio. Como veis, aquí van saliendo colombianos, venezolanos, peruanos. Está toda la iberosfera aquí. Toda la iberosfera, eso que muchos queremos conseguir, de reunir otra vez a los países iberoamericanos con España. Ya se nos han adelantado los corruptos, ya los han reunido, pero para hacer maldades, claro, evidentemente, no para reconstruir el imperio español ni nada que se le parezca, evidentemente, solo para llenarse los bolsillos. Ibrahim, uno de sus iniciales de Plus Ultra, mantenía una alianza con el... Bueno, esto ya lo he explicado. Y ahora me voy... Bueno, aquí ya entramos en lo que pasó la semana pasada. El artículo habla de toda la imputación de Zapatero, toda la trama que había detrás, cómo consiguieron influenciar para que darle un rescate Plus Ultra que no merecía, evidentemente, todas las ilegalidades que se cometieron, el Consejo de Ministros que lo firmó, la intervención de Coldo y Ábalos y bueno, todas las mierdas que ya os he contado en vídeos anteriores. Pero aquí lo interesante es conectar a este señor Alex Saab con Maduro y Zapatero. ¿Quién era Alex Saab? Pues Alex Saab era un señor, ¿veis?, que ha sido procesado por lavado de dinero y corrupción después de su extradición. Saab, de 54 años, es acusado de ocultar fondos con bancos de Estados Unidos. El caso abarca de 2019 a 2026. Curiosamente, las mismas fechas del sanchismo, ¿os fijáis? Curiosamente, todo es casualidad, claro. Su testimonio podría influir en juicio contra Maduro. Enfrenta hasta 20 años de prisión. Os recuerdo que Alex Saab ya está en manos de la justicia norteamericana, que Maduro está en manos de la justicia norteamericana y que el pollo Carvajal está en manos de la justicia norteamericana. Maduro ya sabes quién es, el del pajarito. Alex Saab era el financiero de Maduro, el que llevaba todas las cuentas legales e ilegales de Maduro, y su mujer Cira Flores, que además es maga negra, satanista, otra casualidad, claro, y una señora que tiene mucha influencia en su marido. Mucha gente dice que ella es la inteligencia de la familia, porque como bien sabéis, Maduro no da para mucho, tampoco. Y luego Alex Saab era no el testaferro, sino el financiero, el que controlaba las cuentas ocultas de la familia Maduro, que está, o mejor dicho, estaba forrada, ¿no?, de dinero. Mientras el pueblo venezolano se moría de hambre y era machacado con todas las injusticias e ilegalidades que ha sufrido, ¿no?, pues ellos, la vida padre, lo típico de los socialistas, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces vamos a parar a Alex Saab, ¿no? Aquí le ponen el testaferro es mandatario, era mucho más que el testaferro, era el financiero, ya os digo, el que habla las finanzas. Entonces, como tenéis que tener en cuenta que Maduro ya está acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, otra cosa que sale por aquí, y posesión de armas de guerra, pues tenemos que saber quién es Alex Saab. Resulta que Alex Saab tiene 54 años, es amigo personal de Maduro y fue acusado el 18 de mayo de 2026 de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como ocultar y disfrazar el origen de fondos. ¿Esto no suena, esta manera de funcionar? De ocultar el origen de los fondos, transacciones financieras, lavar dinero. ¿Verdad que suena de algo? ¿No suena de la corrupción que está saliendo
del sanchismo, porque a mí me suena, bueno, es que es lo mismo, básicamente. Pero ahora os voy a leer una cosa que os pondrá en el contexto, ¿no? Tanto temporal como organizativo de esta gente, ¿no? La noche del 3 de febrero de 2026, Alex Saab y aquí no está, los estoy oyendo desde el móvil. Alex Saab y el empresario venezolano Raúl ¿Gorrín o Gomín? Ay, cada día veo menos. Raúl Gorrín, sí. Fueron detenidos en Caracas en una operación conjunta del SEBIN y el FBI. El 16 de mayo, el gobierno de Delcy Rodríguez anunció la deportación a Estados Unidos. Que eso quiere decir que desde que Trump pilló a Maduro, controla Venezuela y va deteniendo a todos los criminales que le interesan. Aparte de, aunque os parezca que no pasa nada, pasan cosas. Y se está limpiando Venezuela. Con lo cual mis dudas al respecto se me están diluyendo, viendo cómo se están moviendo, ¿no? Y cómo de paso nos van a ayudar los españoles a librarnos del sátrapa, ¿no? Saab, de 54 años, compareció ante un juez federal de Miami tras su deportación. El Departamento de Justicia le acusó nuevamente de lavado de dinero relacionado con contratos de alimentos y petróleo en Venezuela. ¿Por qué lo detienen y se lo llaman Miami? Porque utilizaba el lavado de dinero lo utilizaba en Florida, lo hacía con bancos de Florida y por eso ha podido intervenir el gobierno norteamericano. Si hubiera lavado el dinero en otro país, pues no hubiera podido acusarlos de lavado de dinero. Pero fueron a Estados Unidos a lavar el dinero de sus transacciones. Muy inteligente, por otro lado, teniendo en cuenta que Estados Unidos es su principal enemigo, de ir precisamente a Estados Unidos a lavar el dinero. Supongo que sería ese síndrome que tienen de impunidad que les hace pues cometer estas estupideces, ¿no? Pero bueno, típico de los corruptos, ¿no? Por otro lado, de todos los corruptos, sean de donde sean. Las acusaciones concretas. Se le acusa de haber lavado aproximadamente unos 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario venezolano y canalizados hasta cuentas en el extranjero. Los cargos cubren el periodo 2019-2026 e incluyen contratos de programas sociales como el CLAP. Aproximadamente quiere decir que pueden ser más. No os liéis porque los 250 millones de euros son lo que los barquitos que convenció, digamos, de que Zapatero consiguió que Venezuela enviara pues a España o a otros países y llevándose el dinero por la mediación, ¿no? Él es un gran mediador, Zapatero, de todas estas mierdas, ¿no? Como siempre os digo, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Sánchez y del gobierno de Maduro al mismo tiempo, con lo cual tiene su qué. Y luego hay otro montón de millones, pero para no perdernos, nos vamos a ir a otra. Como veis, ahora ya estoy en fuentes iberoamericanas, periódicos iberoamericanos, por si quieres estar a la última, no te puedes basar en los periódicos españoles. Siempre vamos como un cuarto de hora tarde, ¿no? ¿Por qué? No porque los periodistas sean menos inteligentes que en otros países, sino porque los periodistas de América tienen un acceso más rápido a lo que sucede en Estados Unidos y también porque aquí hay más presión contra el periodismo, evidentemente. Y algunos están comprados, otros atemorizados y otros, los pocos que quedan, pues esos son los que nos están informando y poniendo al día, ¿no? Y evidentemente los youtubers, que también estamos informando, como veis, ya no informamos, hacemos resúmenes de lo que ha pasado, ya nos estamos anticipando a lo que pronto van a ser titulares, como estáis viendo. Y espero que me las quedáis suscribiéndose al canal, que nunca me acuerdo de decirlo y mucha gente ya se está pasando por el canal, pero casi nadie se suscribe y os digo de verdad que es importante que os suscribáis, que difundáis este canal y que movamos el tema. Pero seguimos con el tema. El Ministerio Público norteamericano se refiere al dinero que la hora detenido tuvo por contratos públicos que le dio el chavismo para entregar bolsas de alimentos y construir planes de viviendas. A esto de las bolsas de alimentos, que ese programa CLAP era un programa que había en Venezuela para dar de comer a los pobres, que básicamente son casi todos los venezolanos, menos los que no tienen el carnet de bolivariano, ¿no? Del partido bolivariano, ¿no? Del Partido Comunista Bolivariano. Y pronto será así en España también. Todos los que no tengan el carnet de PSOE pues se morirán de hambre, ¿no? Como sigamos así. 5 minutos más. Pero en todo caso, lo importante aquí es que cuando oigáis a algún youtuber que diga que Zapatero, el sinvergüenza con sus trucos y sus jugadas, tuvo que ver en el tema de que los niños venezolanos no comieran, no es exactamente así,
porque él no se dedicaba a ese tema, pero sí que es verdad que negociaba con Alex Saab, el mismo que mató de hambre a sus propios conciudadanos venezolanos, trapicheando con el dinero que tenía que ir a las ayudas alimentarias a los venezolanos que se mueren de hambre, que todavía se mueren de hambre, por cierto. ¿La veis, no? Que hay una conexión. Bueno, entonces, ¿qué faltaría? Bueno, aquí hablan de que esto ya estaban buscándolo desde 2019, que el Departamento de Justicia ya le buscaba en aquel momento por 350 millones de dólares y que en 2020 fue detenido en Cabo Verde y deportado a Estados Unidos. Lo que pasa que en 2023 lo liberaron, lo devolvieron a Venezuela porque el Biden, aquel que casi no sabía dónde estaba, o el que mandara en lugar de él, porque evidentemente Biden no mandaba, negoció con Maduro intercambiar al Alex Saab por unos cuantos pesos estadounidenses. Y entonces Alex Saab volvió a estar protegido por Maduro. ¿Qué pasó? Que luego en febrero de este año lo detuvieron. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no estaba bajo la protección de Maduro. Porque Maduro se lo había llevado Trump con esa operación relámpago del 3 de enero. Vais viendo la jugada, ¿no? ¿Cómo se acaba con la corrupción socialista internacional? No se acaba con buenas palabras ni con abracitos. Se acaba actuando judicialmente, policialmente y, si es necesario, militarmente. Porque si no, pues estaríamos así hasta el siglo XXIII. No con el socialismo del siglo XXI, no. Estaríamos con el socialismo del siglo XXIII. ¿Eh? ¿Qué más pasa? Pues pasa otra cosa, porque queda un artículo, y este ya es el demoledor. La nueva acusación contra Alex Saab revela presunta red de corrupción de Clap, PDVSA y lavado de dinero en Estados Unidos. Cuando por fin detienen a Alex Saab y se lo llevan a Estados Unidos el 18 de mayo de 2026, le imputan una nueva acusación en la Corte de Distrito Sur de Florida, bajo el expediente, bueno, tal y tal, donde la Fiscalía lo acusa de conspiración para lavar dinero, sobornos, fraude y operaciones financieras destinadas a ocultar el origen de fondos presuntamente vinculados a contratos estatales venezolanos. ¿Contratos estatales de qué? Básicamente, de petróleo. Entonces hay una estructura que conecta el programa CLAP, que es este que os digo, para dar de comer a los venezolanos que se morían de hambre, cuando se mueren de hambre, que se lo quedaron ellos, operaciones petroleras de PDVSA y movimientos bancarios realizados a través del sistema financiero estadounidense. Y ahí es por donde lo pillan. Los pillan a todos estos, porque no se les ocurre otro país en todo el planeta para lavar el dinero de su corrupción que el propio Estados Unidos, que lleva detrás de ellos. ¿Veis cómo su prepotencia y su síndrome de impunidad, no sé cómo llamarle a eso, les lleva al desastre al final? La demanda sostiene que SAP y otros compiladores comenzaron a operar al menos desde octubre de 2015, mediante un esquema diseñado para enriquecerse ilícitamente utilizando, bueno, eso ya lo has explicado. Lo que sí que es interesante es que teóricamente tenían que importar alimentos de Colombia y México, pero luego se quedaban en la pasta y no llegaban los alimentos a los venezolanos. ¿Cómo lo veis? Hay que ser malvado, ¿verdad? Hay que ser depravado, por no decir otra cosa, ¿no? Pues eso es lo que son esta gente, una panda de depravados. La acusación describe que los contratos eran ejecutados bajo falsas pretensiones y que parte de las operaciones incluían compañías de fachada, o sea, empresas pantalla, empresas fantasma, ¿no? Facturas fraudulentas, documentos de embarque falsificados y otros mecanismos destinados a desviar cientos de millones de dólares, originalmente destinados a la compra de alimentos para la población venezolana, que ya os lo he explicado. ¿Os suena, no, esta manera de funcionar? Bueno, él sí lo entregó, evidentemente, igual que ha entregado a Zapatero, igual que va a entregar a Sánchez, igual que va a entregar a su madre si hace falta para no caer ella. Eso es lo que está haciendo del sí, ¿no? Y evidentemente, seguramente también entregó a Maduro. Pero bueno, para pillar a traidores a veces tienes que recurrir a una traidora también, a la dama, ¿no? Como dicen por ahí. Uno de los elementos más delicados de la demanda es la incorporación del componente petrolero dentro de la supuesta cooperación. Según la Fiscalía, a medida que las sanciones económicas estadounidenses afectaban a las exportaciones venezolanas, bueno, aquí lo mismo otra vez. Entonces, la acusación, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Y la conexión interesante es esta que hay al final del primer párrafo, que indica que el caso ya conecta programas sociales, corrupción estatal, exportaciones petroleras y lavado internacional de dinero, y por qué no decirlo, narcotráfico también, ¿no? Entonces nos vamos aquí este es Alex Saab. Se ha dejado la barba el señor. Este es el financiero de Maduro.
También fue ministro, también lo hicieron una especie como de representante de Venezuela internacional, pero sobre todo era el financiero. En realidad, lo del ser ministro era la tapadera, ¿no? Era el financiero de, de la familia Maduro. De Maduro y su mujer Cilia Flores, que es más chunga que él todavía, que ya es decir. La divulgación pública de este nuevo indictment, bueno, todo va cuadrando, ¿veis? Deportan al ERSAP, pillan a Maduro, de ese que empieza a vender a todo el mundo, cae Zapatero y ya sabes quién es el siguiente, ¿no? Y en breve, ¿eh? Porque esto va a toda pastilla ya. Esto no hay quien lo pare. Bueno, ya está. ¿Veis la conexión, no? O sea, Alex Saab, que era el financiero de Maduro, era el que negociaba con el grupo Zapatero, que le llamaban ellos, que eran los intermediarios que tenía Zapatero, tanto en el gobierno de Venezuela como en el gobierno de España, para hacer sus negocios ilegales y corruptos con el petróleo, con, con un montón de cosas, ¿no? Que ya han saliendo, ya no hace falta ser adivino. Ya sabéis, la harina, el oro, bueno, todo lo que va a salir. Y esperaros que no salga algo más, todavía más gordo, que entonces va a ser esto la acabose ya. Espero que empezáis a comprender mi indignación a veces, ¿no? De vídeos anteriores donde estaba muy cabreado porque con todo lo que ya sabíamos algunos que iba a salir y que era verdad, nos censuraban, nos atacaban, nos llamaban conspiranoicos, fachas, de todo, ¿no? Y ahora resulta que era todo verdad. Entonces, ¿cómo se les queda cara? ¿Van a pedir perdón toda esa gentuza que nos ha intentado arruinar la vida? ¿Verdad que no? Pues habrá que ir a por ellos también. Eh, por último, deciros que hay más, que hay muchísimo más, pero quedaros con los 250 millones que pagaban por 6 millones de barriles de petróleo y que para hacer caber 6 millones de barriles de petróleo hacen falta 3 petroleros grandes y por cada petrolero pagaban 2 millones de euros como mínimo en comisiones. Y no eran solo 3 petroleros los que se concretaron. Si a eso sumáis que había en las maletas de Delsi, cuántos viajes hizo Plus Ultra, lo que había en los viajes de Plus Ultra y lo que pueda salir, además de todo eso, pues aquí estamos hablando, ya no estamos hablando de una trama, digamos, de nivel nacional, sino estamos hablando de una trama internacional de miles de millones de euros. Donde Zapatero era el puente, ¿no? El puente de las civilizaciones, que él decía debía ser eso, el enlace, ¿no? entre España y América y China, o sea, ya era, bueno, de las civilizaciones, ya lo dijo él mismo, el poeta este que tenemos, ¿no? Que teníamos del talante. China, África, América, Europa, Asia, ¿no? Solo le quedó hacer un negocio con Australia, le faltó tiempo porque si no lo habría conseguido también. Pero entonces habríamos tenido ya pues los 5 continentes, ¿no? Todas las civilizaciones. De eso va el rollo de los sociatas, de eso va. Y eso ha ido siempre. De engañar a la gente para llenarse los bolsillos, dividir a la gente para que no se una y los eche a patadas, y mentir todo lo que haga falta mientras haya un tonto que se lo crea. Venga, un abrazo y hasta el próximo vídeo.